Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero es que tenemos que entenderlo. Nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia. Nadie más lo va a hacer. En corto, con Amin Anchondo. Escucha un análisis profundo de los hechos que a todos nos interesan, tratados con una perspectiva joven de esta nueva generación de mexicanos que hacen las cosas de forma correcta. Tu opinión y lo que quieres escuchar serán las guías editoriales de Amin Anchondo. Iniciamos. Días, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y me da muchísimo gusto estar aquí los martes a las 9 de la mañana acompañado de grandes personalidades chihuahuenses que después de castings y después de muchísimas entrevistas, análisis, exámenes, sobre todo análisis psicométricos y diferentes formas, fueron convocados a esta reunión.
Y me refiero, primero empezamos por las damas, a Marinés Vesta, bienvenida y feliz año, Hola, que no feliz te había año. reportado, Más que dama, mujer feminista. una mujer feminista. Feliz año a todas las escuchas, a todos los escuchas y que sea muy bueno. A las y los radioescuchas. Eso. Óscar Manjarres, bienvenido. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya tenía rato sin estar aquí. Sí, ¿verdad? Es Un tu saludo primero a del año. todos. Es mi primero del año. Feliz año a Se todos. Un siente bien abrazo. diferente, ¿verdad? Padre, padre, pero bien. Buenas vibras. Y Rocky Revilla, Después de haber fallado de todos los exámenes, estamos aquí. Después de que Entonces- desertaron las primeras 15 opciones, Para aquí no- somos las que quedamos. se descubrió que se copiaron entre ustedes porque las Hicimos respuestas eran las trampa mismas. como madrazo. Así es. Madrazazo. Y bueno, y David Torres, que nos acompaña, un gran amigo y que trabaja, es asesor ahí en el Congreso del Estado, pero aparte es una persona muy inteligente. Bienvenido, David. Muchas gracias, a mí es un gusto. Espero nos cultives, güey. Un poquito más a nosotros. Acércate más al micrófono, por favor. Y bueno, pues el día de hoy, digo, el tema es el tema. Creo que no hay forma de evadir el gran tema que sucedió ayer. Creo que ahorita va a dar mucho más de qué hablar todavía después de la rueda de prensa que ofreció el gobernador Javier Corral. Yo ayer estuve en varios medios de comunicación hablando del tema. Creo yo que es importante, al menos desde mi punto de vista, y hablo también por el gremio al que pertenezco, que ya sacó un comunicado de prensa respaldando al gobernador en esta, pues, lucha que va a dar, porque apenas está iniciando esta gran lucha y vamos a ver cómo nos perjudica a los chihuahuenses, y no por el gobernador, sino por el sistema político mexicano, que siguen usando la hacienda pública como un método de control político, cosa que veíamos en los libros de historia, que tal vez lo veíamos en la época del porfiriato o todavía que incluso en Echeverría, etcétera, pero actualmente, el día de hoy, se usa la hacienda pública federal para pues amedrentar y también para inhibir y para tener un control político sobre entidades federativas que supuestamente son soberanas y que pues en realidad lo que quieren es tener una federación con el control del presidente, el presidencialismo famoso. Ahora, ayer responde la Secretaría de Hacienda. Bueno, no, primero vámonos por partes. ¿Qué opinan de eso? Presidente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rocco? Que es el que más controversia le metes al asunto. Mira, se vieron varios puntos ayer, yo creo que incluso lo platicamos entre nosotros sobre... Pues creo que el tema está ya muy desarrollado, se entiende, se investigó. Hacia algo que creo que me gusta de Corral es que no... que lleva como un proceso para todo este tipo de ruedas de prensa donde ya lleva cierta investigación, no lanza como que pedradas al aire. Pero por otro lado, pues creo que también ya le agarraron el modo de hacerlo enojar, incluso con el tema ahí de Marisela. No, perdón, de Miroslava, Maricela, de Miroslava, y pues tiende como a perder un poquito el control en ese tema, ¿no? Y o sea, y le quita todo como desvía todo el tema de lo que era la intención general de esta rueda de prensa, que era como echarle un poquito al gobierno federal sobre cómo utiliza esos recursos, ¿no? Pero en general, ¿te parece que debió haber hecho la rueda de prensa? Claro o sea, que sí. que salir al ruedo a la batalla, dar la batalla. No, sí, claro, digo, pues que nos van a amenazar con quitarnos recursos, pues es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué otro problema puede haber? No, A bueno. nivel federal, creo que la batalla, y más en tiempos de electorales, siempre se va a dar, ¿no? Y si ya nos están recortando el presupuesto, que de alguna manera también pude ver que incluso Peña Nieto no supo dar como respuesta. Nadie ha sabido responder Nada ha a sabido las responder, acusaciones. ajá. Responden con generalidades que no tienen nada que ver con la acusación concreta. Sí, Exactamente, o sea, y eso nos habla de que, pues ahorita en una época donde ya todo está como muy accesible, la información y todo esto, es más difícil tratar de dar estos golpes con el presupuesto, ¿no? ¿tú qué opinas, David, de todo este show? Híjole, pues creo ¿Se te hace un que- show o se te hace que es algo correcto? Mira, en toda historia hay varias versiones de la misma. Entonces, claro que podrá tener muy buena intención el gobernador, pero hemos visto que se ha ido utilizando esta operación de justicia para Chihuahua para sacar un crédito Provecho. político, que no podemos desligarlo de estas investigaciones. Tanto así que en el 2018 es cuando vemos que salen a la luz estas cuestiones. Es decir, no fue de golpe que reveló qué era lo que estaba tras las investigaciones, sino que fue como quedándonos en abonos un poco lo que se vio. Y desde un principio avisorábamos que iba a implicar a gente de la política nacional, ¿no? Entonces, ¿Pero alguien no de ese es- tamaño? ¿Te imaginabas tú un Beltrones cayendo por esta investigación? Pues no cayendo, pero sí. Bueno, o sea,
Señalado, Es señalado. como cuando vas a pintar tu casa, ¿sí? No importa cuánto plástico pongas en los muebles, algo se te va a manchar. Entonces, alguien salió manchado. No necesariamente que cayera, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo salen las cosas, hay que ver cuál es la intención del gobernador. Si lo que quiere es que se le dé el dinero que se le prometió en el convenio, o lo que quiere es sacar provecho político para las elecciones del 2018. ¿Cuáles son las intenciones que están detrás de la rueda de prensa? Yo veo un gobernador idealista, o sea, creo yo que está luchando como por ese idealismo del deber ser, ¿o no Sí, crees eso? mira, a mí me gustó el contexto de la rueda de prensa por la talla de los personajes que la acompañaban. Esta parte del Comité Nacional Anticorrupción. Sí, el Comité Ciudadano, los que Eh, lo presiden, Jacqueline Pechar, Jacqueline Pechar, ahí alcanzamos a ver su Sí, copete. estaba por ahí también Denis Dresser, había Jorge Castañeda también ahí. Yo creo que la lectura que le debemos de dar es la lectura de un gobernador defendiendo el recurso de su estado. Yo creo que el abrir, la transparencia no solo se trata de no robar y no ser corrupto, sino de comunicar abiertamente lo que está sucediendo. Al final de cuentas, el propio gobernador Corral es periodista. Entonces creo que el hecho de aperturar el problema y hacerlo amplio del conocimiento público, creo que es lo adecuado. Y creo que esta lectura que damos en el sentido de que tiene una tajada política, evidentemente creo que la tiene. Al final de cuentas, Todos la lo corrupción tienen. no sé si el talón de Aquiles sea el concepto correcto para decir que es el talón de Aquiles del PRI, la corrupción. Y se aprovecha de ello, pero es un resultado, pues. No creo que sea la intención. No es el tajada fin, política. sino el resultado per se de Sí, todo este claro, show, ¿no? y vamos, que no lo tiene en política, ¿no? O sea, nadie suelta un golpe sin esperar un segundo o tercer Claro, resultado. un round. Entonces, Y No, aparte, digo, no solo eso, yo creo que es, bueno, varios puntos. También lo personal me pareció una acción muy valiente del gobernador de Chihuahua el acusar con elementos abiertamente a alguien que lo está chantajeando con recursos. A ver, esto no estamos hablando de presidencia contra gobierno, esto es contra nosotros. A mí me parece indignante. Yo cuando escuché eso, digo que me lo sospechaba, pero cuando escuché dije, ¿cómo no estamos en las calles? Porque esta frente es contra nosotros, no es contra el gobierno. ujú. Aquí los que sufrimos cuando nos retienen los recursos no son los sueldos millonarios o sea, la gente tiene menos educación, la gente tiene menos salud, la gente tiene menos oportunidades en general. lo que se convierte hasta en crimen, o sea, tarde o temprano. Sí, ¿no? menos Claro. seguridad, menos policías, menos comida. Es un problema serio, pero es un ataque al pueblo. Es a nosotros, no es contra Corral. Ahora, en el tema de rajada política, mira, yo creo que los incentivos de los políticos y las políticas es que si haces las cosas bien, tienes que tener un beneficio a Bueno, nivel reconocimiento Por personal. supuesto. Ahora, yo en lo personal no, bueno, para empezar es una acción consistente con el trabajo de Javier Corral a lo largo de su carrera política. Es alguien que congruentemente ha defendido los ideales anticorrupción y democráticos y de transparencia. Tiene como 3 o 4 causas que ha seguido de manera muy clara, a veces con estrategias que podemos estar de acuerdo o no. No, y fue su bandera desde la candidatura. Pero el hecho de, o sea, eso le funciona, yo como lo veo, es capital político para él. Yo también. no lo veo como una cosa que, Javier Corral es un gobernador muy valiente, entonces votemos todos por el frente. Porque a mí otra cosa que me sorprende profundamente es que sea el primer gobernador que se atreve a hacer esta acusación cuando todos son víctimas de esta misma acción. Claro. O sea, ¿cómo se vuelve una persona única denunciando algo a todas luces que nos perjudica a los mexicanos? Un renegado, un rebelde, cuando todos deberían de estar haciendo lo mismo. Es que es absurdo. Claro, ¿no? Ujú. Y estoy totalmente de acuerdo. Ayer aquí, al inicio del programa, me aventé un speech que quería como poner en contexto todo lo que está sucediendo. Y parte de lo que le decía es eso. A ver, el enojo, no le están quitando a Corral, o sea, a Javier Corral, 700 millones de pesos. Se los están quitando a los chihuahuenses. O sea, la batalla no es de Javier Corral contra el gobierno federal. Y eso hay que ponerlo en contexto, porque si no lo vemos de esa forma, no nos vamos a sentir parte de. Dicen que o sea, bueno, la percepción de las cosas es en base al dolor que te genera. Si no te lo tomas como que es tu lana, tu dinero, que con eso iban a construir, a tapar el bache que tienes enfrente de tu casa, a construir la clínica, a comprar medicinas, etcétera. Si no ves eso en contexto, no te va a doler lo que está sucediendo. Y cuando te duele es cuando le entras al tema. Entonces, uno, no es Javier Corral contra el gobierno federal, son los chihuahuenses que nos quitaron una lana por investigar la corrupción contra el gobierno federal.
Y segundo, creo yo que eso de tajada política, si es algún movimiento político, yo la verdad es que no creo. No. Simplemente es algo que reditúa políticamente. Claro, y se dan los momentos, obviamente, incluso por los tiempos, o sea, ¿cuánto también tiene Javier Corral en el gobierno? Tiene poquito más de un año, ¿no? O sea, pues obviamente por tiempos de investigación y todo eso también no está fácil. Muchas de las cosas iban a salir en el segundo año, incluso si ahorita, por una gracia divina, meten a la cárcel a César Duarte, pues también se va a ver como tajada política, Lo obviamente. X, Todo el mundo dice, ah, Lo estás- metieron ahorita porque Sí, políticamente ajá. es rituales. No, o sea, también todos vemos político y hay cosas que solamente Oye, pues, incluso generan su... es un tema también que se vio mucho ayer y es un tema que se está viendo. Yo todavía veo al líder del PRI sin mencionar el nombre de César Duarte en los medios y que el PRI está en contra o que el PRI todavía tiene algo. Y me es muy Oye, preocupante, ¿eh? Ayer le dije, fui a una entrevista en una estación de radio y le digo, es que yo nunca he escuchado a un priista criticar el gobierno de César Duarte. Y después de mí estaba una llamada con la diputada Isela Torres, la diputada aquí de Chihuahua, con la que yo me di una vez un tiro aquí al aire. Se llama César Y Duarte. saludos a la diputada Isela Torres. Y contesta, le dicen, oiga, ¿qué opina de César Duarte? La respuesta fue así, no estamos en contra de la extradición. ¿Cómo? O sea, debiendo estar pidiendo el partido, para empezar, correrlo del partido. Segundo, estar pidiendo que se haga justicia. Ellos dicen, no, es que, o sea, no estamos oponiéndonos, que hagan lo que se tenga que hacer. Esto se no ve se como si todavía no atreven- tuvieran los no medios se atreven a suficientes como decir para las saber si es cosas. culpable, ¿sabes? O sea, como si todos estuvieran en el Hay aire. 11 órdenes de aprehensión. Es que estoy escuchando todas sus interesantísimas opiniones. Ay, sí. No, pero es bueno. Veo difícil que lo extraditen, ¿eh? Porque él tiene familiares en Estados Unidos que son americanos y por lo tanto tiene derechos de migración que lo pueden acoger en Estados Unidos a pesar de que haya una orden de extradición, ¿me entiendes? Una petición, pues, de extradición porque tiene que haber cooperación con Mira, las Claro, autoridades. pero Yo- él, yo he él está sacado una pidiendo el visa- estatus y todavía no se lo dan. yo he sacado una visa en Estados Unidos Ese roco. y creo que todos aquí lo hemos hecho y todo el mundo va con miedo, incluso de que te van a rechazar. Yo no entiendo cómo A ver, lo que pasa es que una ex gobernador, no, sí lo entiendo, o sea, una visa de visitante no es lo mismo que una visa. no, por Exacto. eso, o sea, una visa de Este, trabajo también, una visa para ser nacional, te investigan Pero todo, o sea, está hay pidiendo 10,000 asilo veces más político. trabas. No. Ahora puede ser posible que alguien Delincuente que era un internacional probado. Pero independientemente, O sea, que sea si fácil, el factible. proceso se complique por un tema de derecho o de diplomacia, aquí el problema es que el gobierno mexicano no está haciendo el esfuerzo para la Ándale, extradición. o sea, Ese no, es el gobierno tema. no han federal. hecho la solicitud. Ya que la hagan, ya dependerá de Estados Unidos a ver cómo la... Y aparte sí hay ¿Cómo la mucho tema de resuelven? cooperación internacional. O sea, te doy esto y me traes este, Ajá. o me ayudas a capturar esto, etcétera. O sea, sí hay ese O me tema. pagas la pared. Pero no ha habido la solicitud, o me pagas el muro. No manches, si nos cuesta el muro, César Duarte, ya estaríamos muy No, fregados. Doble. Nos carga. sigue- nos Vamos a sigue un corte costando. comercial en lo que nos ponemos aquí con la tanda para el muro. Para que nos devuelvan al exgobernador. Vamos a un corte. Si usted quiere comentar, mándenos un mensaje al 432-3003 o un WhatsAppazo al 614-363-2021. Vamos a un corte y regresamos en corto. Sí. Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos Is insulting and unacceptable. y también en Canadá.
Pero así se recurre mucho Ya en Estados Unidos. estamos de vuelta en el corto. Ay, no, es que se pone más bueno esto fuera del aire, porque no se pueden decir cosas que no se pueden decir al aire, pero luego se las compartimos. Oigan, a ver, la respuesta del PRI, bueno, primero la respuesta de Hacienda Federal, dice que Hacienda depositó en tiempo y forma las participaciones que por ley le tocaban al estado de Chihuahua. A grandes rasgos, eso es lo que dice. Aquí hay que diferenciar dos cosas. El gobernador de Chihuahua estaba hablando de los convenios que se generan extras a las participaciones que por ley, por fórmula, nos corresponden. El gobierno federal dice, yo en 2017 te entregué un 8% más de lo que te entregué en 2016, o sea, crecieron en 8%, te estoy dando más de lo que te corresponde. No es cierto. Las participaciones incrementan año con año, 1 por la inflación, 2, en este caso, por el aumento de recaudación en el IEPS, 3, porque el estado de Chihuahua recaudó más sus impuestos federales. ¿Qué es esto? Que fue el quinto estado con mayor crecimiento en recaudación, lo cual te hace acreedor a una fórmula pues que te da más dinero para el estado. Vamos hablándolo de esa forma. Entonces, sí es cierto que crecieron 8% más las participaciones que por ley nos correspondían. Claro, porque hicimos nuestra chamba. Hicimos nuestra chamba y la hicimos bien. Además, los que salieron en defensa del PRI, en este caso, pues muchos militantes de ahí, decían, es que sí depositaron. Pues sí, porque no lo tienen que depositar. Lo demás, de lo que hablaba Javier Corral, que más o menos la suma es de 700 millones de pesos, son esas gestiones que se hacen por parte de los diputados federales, del propio gobernador, para que ciertos programas envíen recursos al Estado. Esos se firman convenios y te dicen, ¿sabes qué? Pues sí te voy a dar 30 millones de pesos, fírmale aquí, fírmale acá, te lo deposito el día tal. Te firmo este otro convenio porque este va para el campo, te doy 40 millones de pesos y fírmale aquí, fírmale acá. El punto es que esos se firmaron y estaban puestos para depositarse tal día de diciembre. Y fue cuando empezó esta bronca. Y concretamente creo que el día 21 de diciembre es cuando les avisan que no se va a depositar esto y que hay un tema ahí controversial. El punto es que lo que se incumplió, sí se incumplió y no es la parte de la que el comunicado de Hacienda está hablando. Ahora sí. A mí me gustaría también saber qué es lo que piensa, por ejemplo, Alex Domínguez, que muchas veces nos escucha en este programa y que ha sido como un arduo defensor de los recursos a nivel federal de Chihuahua, ¿no? Nada más, paréntesis, Rocco, y sabes que ahorita que decías de un priista que argumenta en contra de César Duarte, Alex Domínguez Sí, es uno de por ellos. eso a lo mejor me gustaría escuchar Son muy también que... pocos, Lilia Merodio, Alex Ujú. Domínguez, que se han atrevido a levantar la voz y también así el partido les ha ido, ¿eh? O sea, Sí. Sí. no es como que les ha ido muy bien con esto, pero es bueno. Aparte, justamente uno de los convenios que no llegó era de los que son gestionados por los diputados federales. Yo creo que aquí hay un problema también, si cuestionamos la manera en la que está diseñado el sistema de asignación de recursos a los estados. Está hecho de tal manera para que llegue quien llega pueda tener una discrecionalidad a la hora de repartir. Y en la práctica, con la cultura del poder que hay en este país, quien llegue va a darle más a los aliados y menos a los enemigos. Claro. Ujú. Del color que sea, yo no lo veo como, digo, creo que ahorita está cínico y descarado porque incluso está admitido que es de tal naturaleza. Aquí lo que está sorprendente y lo que es escandaloso, como dice el gobernador, es que aquí están diciendo, sí, efectivamente quedé de darte algo y no te lo di. Y no te lo voy a dar porque me estás investigando. Claro. Y quiero saber los alcances de la investigación. Esto está incluso dicho por no sé cuál de los funcionarios de Hacienda en una entrevista ayer con Denise Dresser. O sea, sí es verbal, es Claro. abierto, Eso es lo que decía Corral. A mí lo que me sorprende es el cinismo con el que se está manejando. O sea, Claro. el que hayan invitado a esa mesa a más de 4 personas, incluido el de control político y Eso. presupuestal, y que está vinculado, y que que sea es la tan parte, abierto. la parte aquí interesante es que él está vinculado a los desvíos que se acusan en el tema de Domínguez, perdón, ¿cómo se llama el que ya está preso ahorita? Borges, Alejandro. de No. Duarte, de Alejandro González. Gutiérrez Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Claro. Exacto. Él, o sea, sentaron en la mesa a una de las personas que está vinculada y que está señalada en medios, no todavía formalmente en investigaciones que se hayan dado a conocer, como uno de los actores de este esquema de desvío. Lo sentaron ahí. A mí, si eso no se me hace un mecanismo de presión, entonces... Sí, es y bullying de político. amenaza. Claro. Claro. No, Bullying y político. justo lo comentaba Javier Corral en la mañana en el noticiero de
de Carlos Loret. Él decía que el argumento de la Secretaría de Hacienda es que condicionaba el instrumento, es decir, el recurso, por los desvíos de fondos de la administración anterior entregada a empresas fantasmas. Entonces, para Otro recurso, otro presupuesto, otro procedimiento nuevo. claro, y otro equipo de trabajo. Entonces, están castigando al gobierno actual. A la ciudadanía. No, por supuesto, pero a la administración actual con esa falta de recursos por vicios y malos trabajos de una administración anterior, ¿no? Que están más ligados incluso al gobierno federal que al Sí, gobierno claro. estatal, ¿no? No, y bueno, es que sí, el tema es la desfachatez. Ahora, hoy en la mañana decía el gobernador que pues le preguntaba a Carmen Aristegui por qué no los otros gobernadores pues, están enojados o habían levantado la voz y creo que no se está haciendo y se debe de hacer porque esto es realmente cambiar un régimen y es como realmente cambiar un pacto no escrito de todos se callan y nosotros mandamos, etcétera. Esto puede detonar un gran cambio en el modo de operar, en el modus operandi del gobierno federal y del control político. Ahora, se da en un momento clave porque vienen elecciones. O sea, el PRI estaba contemplando, o al menos está contemplando, y también el PAN y todos los gobernadores panistas también están viendo cómo sacar lana de sus estados. O sea, esto va a cambiar un poquito el esquema y decir, ay, cañón, mejor me cuido poquito más porque ya se está investigando las desviaciones para temas federales y campañas. Y los pocos que hay votados ahorita en la cárcel de exgobernadores son por temas electorales, la mayoría de ellos. Lo que sí ayer me hubiera gustado ver a más gobernadores sentados ahí atrás y eso me preocupa mucho. Y por otro lado me escribe mi mamá de que qué pasa si nosotros como gobierno suspendemos los pagos a la federación. Eso lo pensé también. No se puede porque recaudan directamente aquí. Recaudan directamente, no hay al un revés, sistema de ellos no ¿Qué pasa si recaudación. nos independizamos como Estado? ¿Por qué no? ¿La República del Río Frío? Oye, estaría bien esa. Decía... No, pero a lo mejor ahorita que sí decían lleva de un los... poquito Fíjense más qué tan atrás estamos. ser más El otro día independiente. me metí a la página del Banco Mundial y el Banco Mundial pues se dedica a dar lana a proyectos. Entonces tú compites, pero subes tu proyecto a una plataforma web con las especificaciones, ahí te van diciendo el proceso en el que está, por qué te lo negaron, por qué te dieron, por qué te asignaron menos de lo que estabas pidiendo, etcétera. Y luego, ya que te dicen, tienes la lana, te depositan tal día y a partir de ahí tienes que estar mostrando los resultados que te comprometiste frente al Banco Mundial. Así de sencillo, o sea, puedes nunca ir a Washington al Banco Mundial y tener ese recurso. Aquí en México todavía estamos en la época en el que le tienes que caer bien al subsecretario de lo que sea, luego el diputado tal te tiene que ayudar, luego te tiene que autorizar el secretario y luego ves si bajas un recurso para el Estado, ni siquiera es para el gobernador, Pero es para aparte el no es Estado. accidental que sea así, está diseñado para que sea así, está Estructuralmente. diseñado para que sea discrecional, para que siempre puedas tener el derecho a decir a ti sí y a ti no. Y eso es gravísimo porque no se está haciendo un análisis de fondo de las necesidades reales de cada lugar. O sea, hay una fórmula legal, pero el pico de lo discrecional es importante y importa. Y ahorita hablaste tú de dolores. Y la transparencia. Entonces el Exacto, peje tenía ahorita tú razón. hablaste de dolores, de que nos duele y que no nos duele. Yo creo que incluso entre dolores como ciudadanos hay un dolorómetro y hay quienes están más jodidos que todos los demás. Claro. Y a lo mejor hay a quienes te den presupuesto, no, tu nivel de vida no va a cambiar. Pero hay personas que sí van a verse afectadas severamente en su vida diaria. O sea, Claro. que sí, va a haber menos transporte, va a haber menos educación, va a haber menos cobijas, va a haber menos despensas, va a haber menos empleo. Empleo es grave y es personal. Yo no entiendo, te lo juro. Yo decía, ¿por qué no estamos con antorchas ahorita? Vamos. Vámonos, arre todo el mundo al Palacio verdad- Federal con piedras La verdad y es que yo resorteras. ayer sí me enojé y De las de hice lo que Costco, como estaba en los mis nazis. manos, creo yo. Yo hice lo que estaba en mis manos porque esto se tiene que saber a nivel nacional y por eso, a ver, ayer se discutía mucho en los medios locales. ¿Por qué dio la rueda de prensa en México y no aquí? ¿Qué somos poca cosa o qué está pasando? Yo creo que esta es una batalla para empezar nacional. Para que un medio nacional voltee a retomar una nota local es complicado. Y esto se tiene que dar y conocer públicamente a nivel nacional si queremos que trascienda, si no, El no va a alcance trascender. de la investigación es nacional. Por supuesto. Empecemos por ahí. No estamos hablando así del conflicto en la sierra, donde no tiene nada que ver fuerzas federales, y luego vas allá a decir, oigan, es que fíjense que cerraron la avenida Lama, o sea, no, es un tema de alcance nacional, por eso es nacional también. Y porque a quien quieres presionar vive allá también.
Claro, entonces digo, Sí, sí es por un eso tema se de hizo debate, allá, ¿no? no creo que es por una discriminación a nosotros los medios locales, pero sí es importante que esto se sepa y que se sepa públicamente y que agarre una trascendencia nacional, investigadores nacionales, medios nacionales, incluso hubo una repercusión internacional bien importante. Yo me metí a leer, siempre que quieres leer una nota real en México, te tienes que meter a leerlo en un medio El internacional. País, New York Times. En el País, y salió en el País, en New York Times, en The Huffington Guardian. Post, en The Guardian. O sea, estuvo padrísima la repercusión que hubo. Y eso solo se logra estando en México, para que vengan los No, y corresponsales. eso solo se logra también teniendo Con un... todo, O hasta sea, con los recursos. lo que es impresionante es que sea nota nacional que hay un gobernador que está luchando contra la Claro. corrupción. Háganme el fregado favor. ¿Por qué no todos están luchando contra la corrupción? Ese debe de ser la norma, no la excepción. No, y sabes, ahorita que hablábamos de la parte de la tajada política, podría parecer hasta más bien un disparo en el pie, porque cuestionas el tema de los recursos para el Estado, te metes más en el conflicto y aquellos gobernadores panistas de alguna manera también se ponen en el reflector. Oye, mira lo que está hablando el gobernador de Chihuahua, ten cuidado y no hables de más porque a lo mejor te puede ir de la misma manera, Pero ¿no? fue el único que habló en contra de la ley de seguridad interior. Ha sido el único Ese que... punto que estás tocando a mí me agrada mucho porque a mí lo que me gustaría es ver una lucha a largo plazo, es decir, de construcción de instituciones, en donde no es el gobernador el que sale a anunciar cada vez que hay un avance en operaciones, en la operación justicia, en las investigaciones, sino que es el fiscal el que toma esa batalla. Y el gobernador se limita a realizar su labor, ¿no? A renegociar la deuda que tiene Chihuahua de agua, la asignación de recursos que tenemos, en donde damos bastante dinero, contribuimos con bastante dinero a la federación en nuestros impuestos y se nos regresan centavos por cada peso. Entonces es lo que me gustaría ver, alguien que lucha a largo plazo, que establece un servicio profesional de carrera dentro del gobierno del estado, que empieza a ver cuáles son las estrategias de seguridad que se requieren para nuestro estado, porque creo que esa es una falla en la estrategia, que se está enfrascando en una lucha personal. Me agrada su romanticismo, me agrada que tenga una persona ideal, sobre todo un político, me gusta, pero me gustaría también que no Que estuviera permeara. peleado, exactamente, que viera cuál es la estrategia que debe de organizar, de estructurar. No simplemente dónde voy a poner el peón, sino cuando me corone, cómo voy a hacer el jaque mate, ¿no? Ujú. Entonces, Pues sí le gusta el spotlight, o sea, No, claro, sabemos a ver, perfectamente lo que que- está diciendo, Bueno, lo que está aparte. diciendo tiene razón en Sí. el sentido. A ver, ahorita estamos viendo en México la lucha para tener una fiscalía general que ya está aprobada, sin embargo no está diseñada. Y ese va a ser o sea, eso va a ser el tema más importante, creo que en el 2018 y al menos la siguiente legislatura federal. Si ahorita, por ejemplo, ¿ustedes creen que si hubiera ganado Enrique Serrano, la fiscalía hubiera estado investigando este tipo de delitos? No. Cuando el deber ser sí es. Yo creo O que sea, cuando el nunca- deber ser, ni siquiera Javier Corral tal vez debería de haber dicho, vamos a investigar al gobernador, porque la fiscalía lo debería de hacer. Y es lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que independiente, ahorita están viendo cómo detener para que no llamen a declarar a Donald Trump. Ujú. O sea, están viendo Exacto. cómo hacerle para que por favor no manden o sea, que no declare el y lo presidente. gracioso ahí es que inclusive destituyendo al fiscal prosecutor especial que está designado para ese caso, inclusive aunque Continuaron. cambian las personas, el proceso continúa. Fíjate, Sí, ahorita es un estoy lugar con viendo, instituciones fuertes. en este momento está Santiago Nieto, el ex titular de la FEPADE, con Carmen Aristegui. Me encantaría estar viendo esa entrevista, porque Falta de respeto él, a mí, ¿eh? Sí, Falta de sí, sí, respeto a tus que puedes, invitados. ajá, claro. Debieras Y a estar los viendo- radios. Lo que si digas, el exacto, comercial ¿no? dura 20 minutos. Sí, cámbiale a ese, por favor. pues, no, Oigan, a hombre. ver, no, porque él fue el que sacó la orden de aprehensión, la única orden de aprehensión por un tema federal contra el exgobernador Luego César reculó, Duarte. Luego reculó, que esa parte a mí me deja muy... No, sigue estando la orden. Ahora, No, y él él- es el que él- empezó a él reculó. investigar, él les empezó a Después de investigar que lo destituyeron, tema de él Pemex. mismo dejó la Sí, él lucha de la... reculó. Sí. No sé qué hubo ahí, pero él Ah, mismo bueno, la ustedes bomba están hablando, no, decidió yo hablo de la de proceder por la vía legal Sí, para obtener pues por ahí le han de haber su- hecho manita de su puerco y no restitución. aguantó. Exactamente, o sea, Pues pero sí, la mira, cosa es esa parte. y eso es lo que se le falta de aplaude congruencia. también a Corral, ¿no? O sea, la manita de puerco, pues eso le pasa a todos, incluso le está pasando a los gobernadores, ¿no? Por eso, si te ponen en juego tu presupuesto, pues mejor te quedas callado. Exacto. O sea, es una amenaza y es un bullying y también a mí la verdad es que ahorita es lo que necesitamos y es lo que queremos, incluso por eso A ver, muchas a ver, personas, ¿qué necesitamos y queremos? ¿qué? o sea, alguien que salga aunque te Ah. hagan manita de puerco. Sí, Pues sí, es sí, que, o a sea, ver, está contrastando. Es como en el sí. salón de clases, cuando, Ujú, cuando el valiente se para y dice algo, ojalá se empiecen a parar los demás a decir lo mismo, ¿no? Y yo quiero ver la próxima reunión de la CONAGO,
porque creo que el tema va a ser este. O A sea, mí me yo creo que el encantaría- gobernador va a sacar, o sea, va a decir un discurso fuerte en la CONAGO para que esto pues se tome ahí, se tomen cartas en el asunto, ¿no? A mí me encantaría que nuestros gobernantes entendieran que el hacer las cosas bien reditúa políticamente. Sí. O sea, que no es en base a silencios, complicidades y omisiones que uno avanza en la carrera política, porque lo que tenemos ahorita es una cultura política desgastada, ineficiente, que no hace por miedo a no avanzar en lo personal. Cuando cachas el hilo de que si haces las cosas bien, Exacto. la gente está contenta, y si la gente está contenta, sacas raja política, pues el país avanza y aparte tus intereses también no están peleados. Que De no, hecho, Claro, es lo que claro, no hablamos, está mal. es lo que hablamos Haya incluso réditos del tema políticos. político, ¿no? De esta temporada, o sea, ya como estamos en elecciones, o ya vamos a entrar a elecciones, que está haciendo las cosas bien y está sacando los temas. ¿Por qué el PRI no está haciendo eso? O sea, ¿por qué el gobierno federal no está aplaudiéndole a Corral por hacer las cosas bien en cuestiones de corrupción? O sea, para que Casa a Blanca, mí le oye, ayude, o sea... ahorita que los dices eso. 43. Vamos a un corte comercial. Nomás antes, como moraleja de esto, yo creo que en la política falta mucha gente con las ganas, al menos de sacrificarse en su vida política para hacer que las cosas avancen. Porque sí, tal vez el gobernador ya topó pared y de ahí lo van a empezar a fregar y los medios lo van a agarrar como lo agarró de carrito el Universal en su momento, etcétera. Pero políticamente tal vez ya no avance, pero en su ética y en su aspiración y en sus ideales, pues va a cumplir lo que creyó. Entonces yo creo que la política tiene que haber muchos sacrificados para que este país avance y luego ya va a cambiar ese régimen. Vamos a un corte comercial y volvemos aquí en corto. Estás hablando de... La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. Antena TV. Te decimos las cosas como son para que generes tu propia opinión. Regresamos. Oigan, bueno, ya estamos de vuelta. Que las respuestas del PRI, yo quiero que me digan. Ellos dicen y sacan un comunicado de prensa. Aparte, tiene una estrategia padrísima que ojalá la pudieran implementar en cualquier empresa o cualquier cosa. Donde sale el comunicado nacional y todos empiezan al mismo tiempo a hablar de lo A mismo. replicar. Tormenta creo- de tweets. No, y aparte, a ver, salen a defender y todos los que tienen micrófono o tienen voz o los escuchan en los medios salieron a la defensa, cosa que pues está bien, son un equipo, ¿no? Híjole, no sé si... Ah, bueno, o sea, son un equipo, lo tienen que hacer. Lo hace muy bien el PRI. Sin embargo, no han salido a la defensa de Beltrones, ¿eh? O sea, desde que salió esto de Beltrones, yo no he visto una cargada del PRI a favor de defender la credibilidad de Manuel Fabio Beltrones. Es que no ha sido necesario, ¿no? Porque todavía no está formalmente acusado de nada. Exactamente. No, Entonces, bueno, no cuando- desgastas a cuando toda Reforma- la caballeriza. Cuando Reforma saca la nota, Cuando no te sí preguntan y trasciende. contestas, estás admitiendo de Estás- alguna sí, manera la sí, sí. culpa. Claro, Sí. pero cuando saca Reforma la nota, pues sí el mayor implicado en ese caso era Beltrones y no hubo una defensa tal cual, o sea, no salieron con la cargada. Bueno, ayer lo que ellos dicen en su comunicado es el gobernador que deje de hacer cortinas de humo
y que se regrese a proteger el tema de la el seguridad. tema de la seguridad en Chihuahua. Que es, que que es un tema a nivel federal, y ¿no? sacan el número de 41 muertos de enero o sea, de lo que va del año. Poquito antes de la rueda de prensa fue Ajá. así como... A ver, con un muerto que haya es un tema de inseguridad y creo que eso es la labor del gobernador. Y si es cierto, si hay mucha inseguridad y si nos tiene que dar al 100% la seguridad y darnos paz, etcétera. Ese es Bueno, su primer deber. Dependiendo de qué tipo de seguridad, porque No, también no. estamos hablando que a nivel federal le corresponde el tema Sea de... lo que sea, No, pero al su- final no te importa. Lo Un que importa es esfuerzo que haya coordinado, seguridad. whatever, Claro. sí. El punto es, Sí, pero- creo yo, dicen que es una cortina de humo. Yo creo que, para empezar, legítimamente no pueden hablar de eso cuando el año pasado fue el año más inseguro en la historia de la República Mexicana desde que se cuentan los datos, ¿no? No sé desde cuándo se cuentan los datos, pero supongamos que van casi 80 años, fue el año más inseguro. Entonces están yendo por una tangente que no les sale, o sea, que no hay forma de hablar en lo correcto. Ahora, dos, no puede ser cortina de humo, o sea, y si fuera cortina de humo, qué padre que hubiera estas cortinas de humo Claro. todos los santos días, o sea, qué padre que México sus Trabajar cortinas es de una humo. cortina de humo. Hacer tu chamba es una cortina de humo. Perseguir Claro. delincuentes es una cortina Es que somos bien de humo. conspiracionistas los mexicanos, creemos que todo es una conspiración y que todo está planeado y que esto fue para que tal persona llegara al poder, ¿no? Que no debe Cuando ser el mundo es nombrado. complejo, nunca tienes control de todo lo que... En la política Ni de los nada está tiempos, planeado. ajá. Nada está planeado, es la neta, o sea, todo Digo, sale de aquí en lo repente. particular, pues coincide la época del año porque son épocas presupuestales. O sea, todo esto pasó ahorita porque la información salió en época presupuestal y fue ahí donde la atoraron. Oye, hubiera salido a principios de enero, pues el gobierno ya traería las bolsas llenas, pues a ellos no les costaba nada Claro. esperarse sabiendo que esta era una represalia que podían tomar. Claro. A mí hay una técnica, una falacia argumentativa que usan mucho en la política. Trump la usa mucho y la usan muchos políticos y políticas, que es cuando te acusan de algo, tú dices, pero tú torturas. Ujú. A ver, ¿Lo ¿qué dices hubo? por Aurelio Nuño? Sí, o sea, no, una cosa no hace la otra. Exacto. Digo, aparte de que es una acusación francamente estúpida, con todas sus letras, no es una respuesta, oye, me estás chantajeando con presupuesto. Pues sí, pero tú torturas. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? No es una cosa a cambio de la Claro, otra. claro. Entonces no se trata de echarle el foco a lo que tú haces. Pues sí, pero tu estado es inseguro. Que es la como, típica respuesta también tu política. estado es inseguro y también hay que atender esa parte. O sea, un problema no anula al Otra otro. cuestión donde hay Pero mucho no puedes que defenderte diciendo jalar tú también y... lo haces mal. Yo Claro. lo hice mal, pero tú también lo haces peor. O sea, y es que es la típica respuesta de cualquier político de cualquier color. O sea, tú ahorita le marcas a un diputado del Verde, del PAN, del PRD, del que sea, y le dices, oiga, diputado, ¿por qué hizo esto? No, pues porque el Estado está muy mal en otra cosa. O sea, la respuesta nunca es el tema Directa. porque entiendo que muchas cosas no tienen defensa, ¿no? Entiendo que muchas cosas, o simplemente limitas a, oye, pues yo creo que estuvo mal, que lo investiguen y punto. Pero no, o sea, el contraataque siempre va en otro sentido, con otro tema, tratando de desvirtuar. Ayer hablaban en un grupo, y a ver si podemos discutir eso. Decían, es que, ¿por qué no contestó lo de Miroslava? ¿Por qué no se profundizó en el tema de Miroslava? Si le estaban preguntando, es un tema muy importante. Yo creo, y sobre todo en el tema de una rueda de prensa de este tamaño, que no debes de desviar el punto del tema. Si a los medios nacionales les interesa el tema de Miroslava, pues lo citas o lo entrevistas Y o si lo no- buscas y si no para se ese da, punto. ¿y si no se da esto? ¿Cómo que no se da? Si no se da estas entrevistas o las citas o Yo si no entiendo se que está sí, yo platicando el entiendo tema. que un Te voy a gobierno decir algo, cerrado, en un el gobierno gobernador está bien orgulloso del caso, de cómo se está resolviendo el caso de Yo Miroslava. sé. O sea, a él le conviene, es el único caso que se ha venido resolviendo de un Asesinatos de tema de periodistas es el periodistas en único que 10 se ha años. resuelto. Sí, pero aún así la prensa sigue como buscándole No, y sigue ojalá Yo enojada. llegue- entiendo que en un gobierno cerrado tengas que arrebatar la palabra, pero, digo, fuera de... será criticable las formas de Javier, ¿no? Las formas del gobernador, de si es mal encarado, si contesta feo, si se ve irritado ante ciertas preguntas, esa parte la podremos discutir. Lo que yo sí creo, yo me acuerdo de verdad en clase cuando estabas viendo un tema, hay un profesor que preparó el material, y luego no faltaba el petardo que levantaba la mano y preguntaba algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo. Y es como, Ujú. es una falta de respeto para una... Digo, si fue una entrevista de banqueta, lo entiendo. Si lo agarras afuera saliendo del Summers y... Claro, oye, ¿no? pregúntale Y lo ahí que tiene todo el quieras. derecho. Pero cuando tú preparas un tema y cuando quieres informar sobre el tema y dices, a ver, pregunta sobre el tema, échenle arre lo que quieran. Y luego te dicen, ¿y qué pasó con lo de quién sabe qué? Y no digo, a ver, no, ojo, también- ¿Dónde no están quiero... los No, 43? pero, ¿y sabes? Exacto. No, y Oye, ¿usted sabe dónde están los Pero 43? era ¿Qué obvio. onda
Marco, y los medios no reciben, es como... Era obvio que le iban a preguntar ¿sabes qué? eso, Ayer era me- obvio, o sea, No, está bien que le y la pregunten, manera en la pero- que lo hizo, que dijo, bueno, todas las preguntas después sobre el caso de Miroslava van a ser después de que contestemos con Exacto, esto. No, sí, pero en Estuvo cuanto bien, a al mí se me tema hizo de bien. seguridad sí hizo una breve acotación y asumió la responsabilidad. O sea, dijo, Sí. evidentemente los niveles de crimen en el Estado y de ejecuciones en el Estado se ha incrementado y estamos Claro. trabajando en ello. O sea, Claro. tampoco es como, ahorita que decía Rocco, es un ámbito del nivel federal. No, pues también el gobierno estatal ha fallado en eso y eso no Y también quita el hecho- municipal, y y el también, o sea, es municipal, como claro. un esfuerzo coordinado. Debe ser un Entonces, esfuerzo coordinado. O sea, hay que voltear a ver lo bueno y lo malo, sin discriminar y hacer un juicio Sí, así en la fue. medida de lo posible, justo y transparente, ¿no? Claro. Ah, digo, yo sí creo que ahí el punto era ese, la gente que estaba respaldada, o sea, a ver, cuando te invitan a una rueda de prensa, acompáñame, significa que respaldas el punto, o sea, no estás ahí para ver qué dice el hombre, ¿no? O sea, estás ahí para respaldar una idea. Y los que estaban ahí estaban para respaldar el tema de Concreto, ajá. concretamente de eso. Ahora, tienes a los 5 ciudadanos que presiden el Sistema Nacional Anticorrupción. No puedes dar una rueda de Ciudadanas. prensa ni declarar algo de Exacto. Miroslava, del caso del tema de Miroslava, con ese respaldo atrás, porque Sí, ellos no porque estaban tal vez de acuerdo con eso. Ajá, y aparte los pones en una Entonces, posición sí, donde no quieren estar. ¿no? Claro, entonces sí hay un tema ahí donde creo yo que lo prudente fue decir, esto aquí no, esto tal vez afuera chacalenme, esto búsquenme afuera para la entrevista, pero no puedo exhibir a las O personas que generar están atrás. otra rueda de prensa en la Ciudad de México, te digo, porque también, pues ahí es donde los medios nacionales están buscando conocer el tema o preguntar sobre el tema y no siempre se da la oportunidad de que Javier esté allá dando una rueda de prensa, ¿no? Ayer hablábamos de que se veían un, Y es un tema importante a poco nivel nacional también. desinformados, algunos de los medios que incluso Javier les dice, Chequen las chequen las audiencias. audiencias, son públicas, hagan una investigación un poquito más rigurosa, porque todo está público, o sea, y sí había una cierta desinformación, que al fin de cuentas, pues es lo que necesitamos, ¿no? Que la información sea lo Que más veraz. generalmente tienen un alto nivel posible. técnico, la parte de las Sí. investigaciones de Javier Corral. Así entonces, es. Y había no buenos es sencillo. reporteros, estaba... Y amigos de él incluso. No, es que, bueno, hay reporteros como Mayolo, muy conocido de Reforma, que se ha investigado muy buenas cosas y es muy famoso ahí en la Ciudad de México por ese tipo de cosas. Vamos a un corte comercial para volver al último segmento de este debate aquí en Mesa Milenia. Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. El Tribunal Estatal Electoral. Antena TV. Estamos de regreso en corto. Hay un mensaje ahí de una señora por Facebook. Estoy batallando para abrirlo, Dice buenos días. pero... no. ¿Es un pile? ¿No? Me está pidiendo ayuda para un tema, pero no alcanzo, o sea, no puedo leerlo, no sé por qué. Si puede marcar 432-3003, se lo agradezco para que nos platique cuál es el asunto. Se apellida Velarde, la señora, es lo único que alcanzo a leer. Bueno, pues empezamos con conclusiones porque nos queda muy poquito tiempo sobre este punto y lo que sacó hoy Javier Corral, que todavía hoy le echó un poquito a la CONAGO. Creo yo que sí, ya hoy el gobernador agarró muchos frentes de batalla, o sea, sí se echó encima bastantes personajes. Uno fue, pues, el presidente del PRI, que X. O sea, pues no, porque ya lo tenía enfrente, o sea, ya lo tenía como un contendiente puro, nato. Claro. Y sobre todo con las declaraciones que sacó en la mañana. Luego, el tema de la CONAGO, que también comentó, pues, que no funciona, que la CONAGO no sirve, que la CONAGO
no dictaminan, o sea, como no concluye cosas, etcétera. Sí, solo acuerdan cosas que no se llevan a conclusión, ¿no? Sí, La, o sea, la CONAGO es una serie de acuerdos informales que viene resultando muchas veces en aumentos al presupuesto de manera arbitraria. O sea, es en parte lo responsable de que haya endeudamiento en muchos de los estados. Y no se ve que en la CONAGO sea un organismo donde se disiente y donde se debate y donde se ponen sobre la mesa posturas disidentes. Pareciera un lugar donde se instruye y las instrucciones bajan en cascada. A mí en lo personal me parece... Podrá equivocarse en muchas de sus cosas o no, depende de la apreciación, muchas son valoraciones subjetivas, pero yo admiro mucho a quien tiene el valor, busqué una palabra así como, que tiene el valor de decir lo que cree con sustento, no es un loquito que anda diciendo cosas al azar, pero sí es alguien crítico y es alguien que consistentemente ha sido así, no es un Javier Corral nuevo, es un Javier Corral que así viene de fábrica. Es un Javier Corral que critica, es un Javier Corral que habla y que se avienta con la espada desenvainada contra los monstruos que ha parecido que nunca vamos a vencer. Y así logró lo de la ley Televisa. No es la primera vez y esperemos que no sea la última. Y es por el que le ha costado en otras ocasiones. y es por el, no siempre le ha resultado. Claro. Y es por el que votamos, al fin y al cabo, ¿no? O sea, por esa persona se votó. Claro. O sea, porque queríamos a esa persona en el gobierno estatal. Y Oigan, eso yo le aplaudo. Y justo esa pelea es la que queríamos, o sea, creo que la gente que votó por Javier Corral, votó por la convicción de que se hiciera justicia en Chihuahua. Bueno, yo te voy a porque poner... no prometió un puente, porque no prometió muchas carreteras, porque no prometió esas cosas, o sea... Una sola cosa prometió. Prometió una sola cosa y es esta, entonces Bueno. creo que la gente debe estar al tanto y no sé qué tanto satisfecha con lo que ha avanzado de las investigaciones. Y de los candidatos a la presidencia, ¿quién sería así? Pues es que hasta ahorita... Yo Grillos, nadie. veo candidatos sin agenda, Sí. y sin causas. O sea, el único que tiene causas aquí es Andrés Manuel López Obrador y de Y las está causas sentadito muy a gusto, y, es de o y sea, de las le está viendo de causas lejos, pero que son las mismas que cómodamente. todos. Yo no conozco un candidato que no quiera reducir la y desigualdad, ya- la pobreza, la Ya delincuencia, pagó sus causas, también como pero las no te puso- dice cómo, de qué te sirve. sí, O sea, sí, es como totalmente. vamos a sanar el No hay mundo. nadie que no No, pero- quiera la paz mundial, exacto, es como world peace, es lo Sí. que dicen todos, pero nadie te dice cómo va a Es llegar Carros ahí. voladores para todos, pero nadie dice Claro. cómo van a Ahorita- volar. No, ahorita wow, hablando wow, de wow, los carros voladores, candidatos, nada. Bicicletas en la voladoras. mañana- En la mañana escuchaba una declaración de Patinetas. Andrés Manuel, Tocaste la fibra. una declaración de Andrés Manuel en relación a la conferencia de Javier Corral ayer, ¿Qué dijo? diciendo que Pepe Mid tiene que salir a dar transparencia en relación a su puesto como secretario de Hacienda y la Qué cercanía, el ¿cómo le desvío dice de Pepe? fondos, ¿no? Como Pepe Toño. de la Ajá. Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. Ya, o sea, volteando de la pelota ahí a José Antonio Mid. Entonces, Resulta que le tienes que hablar de usted, ¿verdad? sí, claro. No, no, O sea, es que son amigos. ¿No vio la pelea de ayer en Loret de Mola de... Es que tú le dices... ¿Cómo estuvo? Es que tú le dices López y se llama Andrés Manuel. No, es que tú le dices... Ah, entonces yo le voy a decir Meade al tuyo. Se empezaron a pelear el presidente del PRI con Jacob Polensky de Morena. De cómo se iban a decir. Ajá, entre- es que ¿por qué le dices López? Contrataste un asesor de Miami que te dice que le digas López, ¿verdad? Y el Pero otro no es contesta, yo le voy a decir al tuyo Meade. Y el del PAN, no se peleen, digan Estos son los debates que van a cambiar a nuestro país, chavos, ¿eh? No se Señoritingo, ese es el nivel de... Sí, de es la debate. profundidad, es la profundidad. De hecho, vamos a bajar nuestros exámenes para venir aquí a Mesa Millennial un poquito más, para que sean más acorde al contexto nacional que va a haber en las campañas políticas, porque sí es impresionante el nivel, ¿eh? O sea, ayer quedé sorprendido con ese debate de 4 minutos en el... Es lo que vende, en amigo, hora es lo que premium, vende. en hora Es premium. lo que vende los anuncios. que hablando del tema de debates, a mí me queda bien claro, no sé si es el mejor candidato, pero el año pasado Ricardo Anaya nos mostró la capacidad que tiene para debatir a nivel nacional frente a Manlo Fabio Beltrones en el programa en el Canal 2 a las 10 de la noche. Entonces, yo no sé si Ricardo Anaya tenga un nivel bajo para el debate. Creo que es A el la que gente le impresiona podría mucho porque habla salir. francés y cosas así, porque come caviar. La verdad es que Ricardo Anaya, Yo no sé si es el mejor Moralmente. candidato, lo que digo es que su nivel de debate es superior al de los otros Sí, dos. claro. Oye, lo que sí, y está mal, el presidente del PAN actual nacional no ha presentado su 3 de 3. Jacob Polensky ayer decía, oye, es que yo no tengo que presentarlo porque yo soy voluntaria en Morena. No, a ver, si tienes un cargo donde tu partido recibe recurso público, tienes que presentar tus 3 de 3. Ay, pues, ¿a poco si Peña dice, yo no voy a recibir sueldo, los 120,000 pesos que me tocan al mes, ya no presento nada y ya no tengo que hacer transparente nada? Claro que no, aunque estés de voluntaria en un puesto público como es la presidencia de un partido político,
tienes que presentar tus declaraciones. Entonces, ahí tacha para el presidente nacional del PAN, que aún no lo ha presentado. Es nuevo, dice que ya la ha presentado esta semana, vamos a ver si es cierto. Y Jacob Polemski, que dice que no, porque ella no recibe sueldo, entonces eso la purifica de cualquier tipo de transparencia. Oye, Pues con es que el tema no del- tienen tarjetas de crédito ni propiedades, o Ah, ya sea, sé, ¿verdad? son seres más allá de lo terreno. Comen el aire, comen crédito, aire. No, les va muy bien. Yo creo que a Anaya sí, con lo que decías ahorita, no creo que le ayude tanto eso de hablar francés y comer caviar, ¿eh? Yo creo Ujú. que sí necesitan bajarle un Marca poquito más diferencia. a la tierra, Ujú. No, pero que ensuciarlo, no lo bajen tanto porque luego ya viste el toquín que se aventó con no, Híjole, ensuciarlo, doloroso. echarle un poquito de tierra, ensuciarlo un poquito, quitar los trajecitos chiquititos que tiene y ponerle un poquito más Todo esto se va a aguaditos. definir entre la Bamba y Movimiento Naranja. Así. No, si ahorita fuera eso, yo por el jingle de Movimiento Naranja voto, al 100%, lo traigo en la cabeza, lo he traído todos los días. Es de un la sana semana. mental que no me puedo quitar de la cabeza. No, te digo, se me olvidaban los audífonos vez para que ir a lo ves, no correr lo y no puedes podía, desver. solo canté eso durante todo lo que corrí. Aquí hay una norma dentro de la estación que aquel que tararee, cante, razone o algo de Movimiento Naranja va a depositar 5 pesos en una cuenta y algo se va a comprar. Entonces, por favor, eviten para evitar cualquier multa. Pues bueno, ¿algo más que quieran concluir antes de despedirnos? Nos mandó un mensaje Alejandro Soto, dice, ¿no es el tema de la inseguridad una consecuencia de un gobierno ineficiente? Sí, pero no del que está ejecutando Corral, es parte del residuo tóxico que dejó una administración de impunidad. Es, Sí, es me todo, quedo- es me ha dejado multifactorial, como les gusta Claro, decirle aquí. sí. La pobreza tiene que ver con muchas cosas, pero sí definitivamente lo que yo considero la principal causa, la seguridad, perdón, la pobreza, falta de oportunidades lleva a necesidades, lleva a causas que no necesariamente son los que un país sano, con igualdad, sus habitantes escogerían. Yo creo que esta guerra va a seguir, o sea, tiene que seguir en la CONAGO. O sea, creo que este discurso tiene que hablarse en la CONAGO. Yo no sé cuándo sea la siguiente reunión, y tiene que tocar el tema ahí el gobernador Corral y ver cómo reaccionan los otros gobernadores. Debería haber como una conago de procuradores. Ay, sí la hay. Pues ahí es donde se debería estar Ahí tocando deberían una estar los estrategia de medios como seguridad, enfocados, ¿no? También. Sí. Yo creo que sí. Y ver también que esto detone también un Sí, poquito el tema. sí. Ojalá algún diputado, algún senador agarre la bandera de que Diputada o de que estas senadora. bolsas, o Iba a diputados, decir algo senadores, políticamente incorrecto, pero... o que agarre esta bandera de decir, oye, ¿por qué las bolsas extras de recursos no son públicas o no se ve como el proceso bien estructurado, ¿no? Como son las licitaciones y esas cosas que supuestamente son licitaciones públicas y no puedes entrar si no participas. Y hay muchísimas cosas que hay que cambiar. Creo que esta es una de ellas para que los recursos que bajen sean un poquito más transparentes. Me voy con la clave inseguridad. Es un tema muy debatible porque le pueden echar la culpa al municipio, al estado, a la federación. Y lo que creo es que no existen estrategias bien formuladas, no existe una inteligencia, por lo que tenemos a los policías como si fueran bomberos, nada más resolviendo incendios de bote pronto. Muy mala prevención, Y es uno de los síntomas que se repite en nuestro país, igual con la corrupción, igual con las instituciones, con el Estado de Derecho. Y creo que me gustaría ver, aparte de este idealismo del gobernador y de sus buenas intenciones, me gustaría ver también un trabajo más sólido en ese aspecto. Yo quiero que rueden cabezas ya es tiempo y... es en serio, o Aparte, sea, Sangre. aparte tiene que ver a Rocco en la imagen poniéndose como un saco militar. sangre. También quiero por último mandar un saludo a Pero se Kalin, le ven que los nos va a tamales aquí donde ya no le... ¿Que nos va a invitar a dónde? No, al contrario, ya me queda. Que nos va a invitar a la cocinería, ya nos mandó saludos ahí. Ah, qué bien. a todos. Que nos invite y hacemos aquí promoción. Oigan, bueno, pues muchísimas Bueno, gracias, también, David Torres, por habernos acompañado, Marinés Mesta, Oscar Manjarres y Rodrigo Revilla, alias El Rocco. Y yo soy Amin Anchón y los espero el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana para un programa más de En Corto. Que tenga una excelente semana. GRD Multimedia presentó. En